Moisés Caicedo, Moisés, el niño Moi, es nuevo fichaje del Chelsea y hoy vamos a analizar en la media inglesa la que es la transferencia más cara de la historia del fútbol inglés. ¡Vamos, huesitos! Estoy ¿Qué quieto. hacéis, cabrones? Que mira la cara me está pegando todo el mundo aquí. ¡Aparta! ¡Aparta, Bebe Mario! La puta oruga, tío. ¡Aparta, ¡Soy enorme, Bebe chaval! Mario! ¡Soy enorme! ¡Aparta, Bebe Soy Mario! enorme, me ¡No! estoy comiendo todo! Ding, ding, ding. Ding dong. ¿Quién es? La Son Champions League. las campanas, no sé si del éxito, pero sí del banco, diciendo caballeros. Claro. Caballeros, se acaba el He dinero. estado a punto de mandar este vídeo al garete, de joderlo todo, porque mientras tú hacías la intro, iba a sacar el móvil para poner la canción de la Champions League, en referencia a mi creencia de que ahora el Chelsea debe clasificarse a la máxima competición europea. ¿Qué pasa? Que por lo que sea tiene copyright. O sea, Nos es iban una- a saltar con todas las leyes relativas a los derechos de reproducción. Y vamos a subir el vídeo diciendo, Derechos de ¡guau, lo vamos a petar el fichaje más caro! Y va a llegar la web y va a decir, perdone, deme su dinero, Sí, no generado importa. por el vídeo, y este vídeo, yo como YouTube, no lo pienso mover porque he incumplido el copyright. Pero como aspiramos a no pagar el alquiler de nuestras casas con abrazos, sino con Efectivamente. aportaciones monetarias, no vamos a poner la canción de la Champions. Amigos, Moisés Caicedo es nuevo futbolista del Chelsea. Se acaba así uno de los dramas en cuanto a mercado de traspasos más espectaculares que hemos vivido en los últimos tiempos. Recuerdo, yo me voy a acordar siempre de la noche que me quedé. Era la noche en la que jugaba también la selección española femenina, Sí. que me quedé hasta tarde porque sabía que estaban pasando cosas y que a las 3 de la mañana se iba a confirmar que Moisés fichaba por algún equipo. Bueno, ya sabéis que el Brighton ha estado poniendo en el mercado a Moisés Caicedo también porque no le quedaba otra, porque el jugador quería salir, el futbolista ecuatoriano rechazó 3 ofertas del Chelsea y cuando parecía que en la puja solo estaban los Blues, entraron como elefante en cacharrería los muchachos de ¿Cuál, Jürgen Klopp, Miura? el Liverpool, para poner 110 millones de libras por Caicedo. Llegaron a un acuerdo con el Brighton y fue entonces cuando esa noche todos pensábamos que se iba al Liverpool hasta que Moisés Caicedo dijo no, yo solo me quiero ir al Chelsea. Ha sido determinante la voluntad del jugador para que el Liverpool se salga de esta ecuación. El Chelsea ha aumentado su oferta hasta los 115 millones de libras, si aumentamos, o sea, si contamos todo el monto de la operación. Que son 35 más que la tercera oferta del Chelsea. O sea, la tercera Increíble. oferta del Chelsea por Moisés Caicedo era 80 millones de libras. La cuarta eran 100 millones, que llegó minutos después de la de 110 del Liverpool. Y finalmente han llegado esos 115 millones de libras, que vamos, que el Brighton están dando palmas con las orejas, porque hace una semana tenía sobre la mesa los 80 millones. Una semana después, con el Liverpool y una saga, como les gusta llamar en Inglaterra, un culebrón en el mercado de fichajes, que se va a ser inolvidable, especialmente para ellos, tienen los 115. Es el nuevo fichaje más caro, fichaje récord de la historia del fútbol inglés. Firma por 8 años con opción a una temporada más y además el Brighton se queda con un porcentaje de una futura venta. También además con un sueldo bastante considerable que lo coloca entre los sueldos más altos de la Premier League. Vamos a ver cuáles son los 5 traspasos más caros del fútbol inglés para medir el impacto en los libros de historia de Todd Inglaterra. Boehly. Ahí lo vemos. El impacto de Todd Boehly en los Todd libros de Boehly historia. sacando la chorra y diciendo voy a ponerme en el top 2. Enzo Fernández es el número 2, Caicedo es el número 1 y además Declan Rice, Jack Grealish, Lukaku, es decir que en los últimos tiempos se han superado ampliamente los récords antes establecidos. De los 5, si sois un poco listos, os dais cuenta de que hay 3 jugadores del Chelsea y además realizados los fichajes, los 2 primeros en 6 meses y Lukaku hace tan solo 2 años. Una cosa importante que tú has mencionado aquí, que Caicedo firma por 8 años con opción a uno más. Hay que explicar que esto ya no es como en enero, que ahora el Chelsea ya no puede dividir la amortización para el fair play financiero de los 115 millones de libras que pagan entre los 8 años del contrato. La UEFA cambió esa regla para que el Chelsea y otros equipos no pudiesen sacar beneficio de ella, cosa que pasó con Mudryk o con Enzo, y esta vez da igual por cuántos años firme Caicedo, la amortización se tiene que hacer en 5. Tú puedes fichar a un jugador con un contrato de 10 años, pero tú los 115 millones que te cuesta ese jugador lo tienes que dividir entre 5. Así que eso es importante porque el fair play financiero, lógicamente, con un fichaje de este calibre, tiene mucho que decir. Pablo, como aficionado del Chelsea, ahora vamos a analizar el fichaje, pero pincelada muy rápida, ¿qué te parece
lo de Moisés Caicedo. Ojo, ojo. No te estoy diciendo si Caicedo vale 115 millones de libras, porque creo que aquí además es difícil saber si los vale sin verle jugar. Quiero decir que hay una parte del análisis que tenemos que esperar a ver a Caicedo en el Chelsea. Nunca vamos a saber al 100% si los vale, porque luego imagínate que se sale. Ostras, pues sí los valía, o si es un fracaso absoluto. Pero yo, y además el futbolista tampoco es culpable, eso siempre lo decimos, de lo que paguen por él. Yo hablo desde el punto de vista puramente futbolístico. Excitación, ilusión, otra palabra que se parece a excitación y que también termina por on, futbolísticamente hablando, lógicamente. Es un jugador que puede cambiar y que puede suponer un antes y un después en el proyecto del Chelsea. Es la sensación que yo tengo con el fichaje de Moisés Caicedo. Creo que juntar a Enzo y a Caicedo, y los juntas pagando y convirtiéndolos en el top 1 y el top 2 de los fichajes más caros de la historia de Inglaterra, te hace y te obliga a dar un paso adelante del proyecto en el mismo instante que Moisés Caicedo se pone a camiseta del Chelsea. Vamos a discutir sobre ello, pero puede que el Chelsea tenga uno de los mejores centros del campo del mundo solo con estos dos jugadores, y si a eso le sumas que en el banquillo está Pochettino y la conexión que puede tener con ellos, hombre, hay muchas razones para ilusionarse. No hay que lanzar, o sea, no hay que pensar que el Chelsea ya es candidato al título. El Chelsea viene a ser 12º, los jugadores son todos nuevos. Pero cuando yo hablo de la Champions League, es que yo, sin Caicedo, no le exijo al Chelsea y Pochettino clasificarse a Champions. Ahora creo que sería lo lógico viendo lo que tiene en el centro del campo. Yo reconozco que me gusta muchísimo Moisés Caicedo, me gusta muchísimo Enzo Fernández, y por eso yo creo que el Chelsea, no me atrevo a decir sin ver todavía cómo se desarrolla, que es uno de los mejores centros del campo del mundo, pero sí que creo que con Enzo y con Moisés tienen un proyecto para tener de verdad uno de los 3 mejores centros del campo del mundo. De verdad, o sea, y me la puedo pegar con esta, no es una predicción, es simplemente una sensación. Yo aquí no voy a ser el que te baje, ¿eh? Pero yo de verdad creo que, hablo independientemente del precio, puedo estar de acuerdo con vosotros en que en ambos casos, bueno, hay una cosa que creo que es innegable, que en ambos casos tanto Benfica como Brighton han hecho un negociazo impresionante, pero si me ciño solo a lo futbolístico, yo entiendo que mucha gente de fuera de la Premier no tenga tan visto a Moisés, y no pasa nada, porque quiero decir, es normal fuera de la Premier que mucha gente vea a los equipos europeos y tal, pero de verdad que habiendo visto mucho a Moisés me parece uno de los grandes próximos pelotazos del fútbol mundial. Espero no pegármela con él y que ahora lo haga bien en el Chelsea, pero de verdad que me parece que estás juntando a dos talentos que lo que apuntan a estas alturas es ya tan grande que de verdad creo que pueden marcar una generación en el Chelsea. De hecho, y ahora a partir de aquí, que fracasen, pero es que me parece la bomba juntarlos. De hecho, vamos a intentar hacer un esfuerzo, tanto nosotros como vosotros en el vídeo. Es difícil, pero son 115 millones de libras, pero hasta el final del vídeo, que lo trataremos y hablaremos de ello, vamos a intentar olvidarnos. Vamos a intentar solo hablar de lo que es Moisés Caicedo como futbolista, intentar explicar cómo de meteórico ha sido su ascenso, porque realmente Moisés Caicedo, lo hablaremos, lleva muy poquitos partidos jugados en Premier League para lo que se ha pagado por él, y por qué destaca tanto, por qué es tan especial y por qué no solo el Chelsea sino el Liverpool estaban dispuestos a romper el récord del fichaje más caro de la historia del fútbol inglés por Moisés Caicedo, Nacho. Lo primero de todo, agarraos a la silla, tiene 21 años. Madre mía, claro, esto también en la Premier League cuesta caro. En noviembre va a cumplir 22 años y, como decía Pablo, tan solo ha jugado temporada y media en la Premier League, solo 45 jornadas disputadas en la élite del fútbol inglés, pero ha sido un impacto tan bestia, tan impresionante, que esas 45 partidos a mí se me han hecho como 2 temporadas completas, 3. Porque realmente me ha entrado tanto por el ojo el fútbol de Moisés Caicedo que me sorprende que hayan sido solo 45 partidos. Es que realmente él destacó muy joven e Independiente del Valle y llamó ya el interés de Liverpool, Manchester United, incluso se llega a hablar en ciertos artículos del Real Madrid. Aquí hay una cosa muy curiosa que habla muy bien del Brighton y que andaremos más en un vídeo que saldrá próximamente. Pero el problema con Caicedo era difícil ficharle porque había muchas agencias que pedían comisión, había mucha gente diciendo que eran los verdaderos representantes de Moisés Caicedo. El Brighton fue el único equipo que, gracias a ya pues, todas las labores de scouting que tiene hechas en Latinoamérica, supo encontrar a su agente, y es que eso es increíble. Pero esto lo dice un artículo de New York Times. O sea, el Brighton fue el único que supo decir, vale, este es el verdadero agente
Y por este vamos a, y con este vamos a poder activar su fichaje, porque aquí Hostia. lo que pasaba es La que... gente de las negociaciones con sombrero y bigote postizo. Claro, y esas cosas. destaca un montón y Independiente del Valle, algo que es muy normal, le pide a varios agentes que le mueva al jugador, algo que por ejemplo hizo Ilie con Drogba. Ilie representaba a Drogba a pesar de no ser como tal el agente de Drogba. Entonces, claro, era tan difícil saber cuál era que el Brighton, gracias a su experiencia, fue el único que lo supo hacer por delante del Liverpool o el Manchester United y consiguieron llevarse al jovencísimo jugador en febrero de 2021 por 4,5 millones de libras. Repetimos, febrero de 2021, 4,5 millones de libras. Agosto de 2023, 115 millones de libras. Es el mejor club del mundo, el Brighton and Hove Albion. Esos 4 meses jugó en la Premier League, pero en el verano de 2021 se fue cedido al Beerschot belga, un equipo, ya le tienes tú muy visto, Sí, antes por incluso. supuesto. Astuto y pragmático. Cuando se fue cedido, ya Nacho dijo, ojito con lo que pueden hacer los belgas del Beerschot. Los Beerschotens. Y donde estuvo cedido 6 meses hasta enero de 2022 y jugó 12 partidos, terminando con un gol y con una asistencia. Es aquí, en este momento, donde empieza la leyenda de Moisés. Porque él vuelve en enero al Brighton y ya en abril debuta en la Premier League como titular. Y nos alucina, nos deja flipados porque el Brighton, ante los cantos de sirena que se oía de que Bissouma se podía ir traspasado ese siguiente verano, como terminó sucediendo al Tottenham, se inventó un jugador que ya fue titular los 8 últimos partidos de la Premier League y que nos dejó alucinados a todos. Claro, yo pienso, por ejemplo, en mi caso, la única persona que me advertía de Moisés Caicedo era mi amigo Alex de Llano, que me decía, no, sí, buenísimo, Independiente del Valle y tal, y yo, hombre, ya, pero la Premier es la Premier. Hasta que de repente, como todo jugador que sale de la nada del Brighton, de la nada entendednos, para los que no vemos otra liga, o sea, todos tienen su carrera, pero Julio Enciso, como es... todos en este sentido, pero su impacto es tan inmediato, de repente de la nada ves a un tipo correr por el campo, robar todos los balones, distribuirlo como Dios, pero dices, pero un momento, pero esto, ¿de dónde ha salido? ¿Cómo ha podido pasar de la nada al todo para nosotros? Pues eso ha sido el impacto de Moisés Caicedo. Yo me acuerdo además porque coincide más o menos, Andrés y yo entramos a la media inglesa en abril de 2022, a mitad de temporada, y fue justo cuando empezó ya el germen y la leyenda de Caicedo, decir, oye, que estos tíos, o sea, este tío que no ha jugado, que se fue cedido al Beerschot belga, que el Brighton, a ver cómo soluciona lo de Bissouma, se acaban de inventar a una estrella mundial. Es que un año después... Bissouma, que era de lo mejor en cuanto a pivotes de la Premier. Y aparece este tío. Y Alexis McAllister le conocía en Argentina de sobra, pero a nosotros nos pasó también, es verdad que tenía más foco, pero también fue como... Oye, pero que estos dos van a ser los mejores. Otro que de la nada juega al fútbol como nadie. Un año después, uno importantísimo en el Liverpool y el otro el fichaje más caro en la historia de la Premier League. Claro, hemos hablado de esos pequeños partidos que juega Moisés Caicedo para ya darnos una pequeña previsión de lo que va a ser Moisés Caicedo. Bueno, la pasada temporada es la de explosión definitiva. Es la temporada en la que supera los 3.000 minutos en Premier League, absolutamente insustituible para Roberto De Zerbi. Marca un gol, da una asistencia, aunque ya veréis que estos no son los datos más importantes con Moisés. Da igual. Luego os enseñaremos los que de verdad muestran que es un futbolista preparado para grandes cosas y, por supuesto, se convierte en uno de los mejores centrocampistas de la Premier League. Esto sí que yo creo que, por su rendimiento de la temporada pasada, ahora hay que ver si es un one season wonder o no, pero me parece ciertamente indiscutible decir que Moisés Caicedo es de los mejores centrocampistas y jugadores de la Premier League en la temporada 22-23. Sin duda. Eso me parece imposible de contraargumentar. 3.000 minutos y siendo clave en un equipo que terminó siendo sexto. O sea, es que yo creo que de forma objetiva podemos... Superando todas las expectativas, clasificación histórica del Brighton. No, la mejor para poner en contexto. La mejor tan histórica como que es la mejor que han hecho en su historia en la Premier League y que por primera vez van a poder jugar fútbol europeo. Ya en enero, el Arsenal lo quiso fichar y ofreció 70 millones de libras por él. Ya el Chelsea también estaba metido en la pelea. Y Caicedo llegó a publicar un comunicado en Instagram pidiendo salir, pidiendo un poco, bueno, creo que he dado mucho, etcétera, creo que es el momento de salir. Finalmente el Brighton no lo vende, 70 millones de libras, 6 meses después, una clasificación europea después, han conseguido los 115 millones, renueva. Y a partir de ahí se abre la guerra total que han protagonizado el Chelsea y el Liverpool por llevárselo. Bien, este es el currículum vitae de Moisés Caicedo. Ahora queremos explicaros por qué Moisés Caicedo es el centrocampista total. Por qué es un futbolista que no sé si se habría que pagar tanto por él, de verdad. Creo que tampoco. No. Pero vamos a olvidarnos el precio. Pero por qué es un futbolista que de verdad creo que no hay como él
muchos más en el mundo, pero es que es muy difícil pensar en jugadores que ofrezcan lo que ha ofrecido la última temporada Moisés Caicedo. Yo me lo imagino como una especie de vehículo todoterreno que está pasando ahora mismo por la superficie de la Luna, Sí. sin pinchar rueda ni nada, de hecho, destrozando todo lo que ve a su paso, pero en cambio, dentro del todoterreno van escuchando música clásica. Eso es Moisés Caicedo. Le hemos comparado a veces con Geude, el Pokémon de la primera generación de Pokémon, la roca así, porque él parece que va así, va rodando, roba el balón, pase, roba el balón y pase. Y aquí tenemos que dar las gracias, Nacho, por hacer este guión a la estadística avanzada. Considero que hubiese sido imposible hace 12 años explicar sin imágenes lo bueno que es Moisés Caicedo. Y gracias a eso, gracias a esta estadística avanzada, Gracias, estadística avanzada. queremos explicar por un lado que es un mediocentro total y que es único por una cosa, es élite en defensa y es élite en ataque. Vamos, si quieres empezar, Nacho, por su capacidad defensiva. Vamos con la capacidad defensiva de Moisés Caicedo. Ahí tenemos varias de las estadísticas impresionantes del ecuatoriano. En la Premier League 22-23 fue el segundo futbolista de la Premier en cuanto a intercepciones, 56 solo por detrás de Declan Rice, pero es que además también fue el segundo en posesiones ganadas que acaban en disparo, que esto es muy relevante, 18 solo por detrás de Joao Palhinha, es el segundo en tackles por detrás también de Palhinha, Ojito con Palhinha. y es el sexto en duelos ganados. No solo es un futbolista que va mucho al duelo, también gana muchos, como es el caso de los 5 que tienen por delante: Palhinha, Ayer, Guimaraes, Joelinton y Ivan Toney. Es verdad que son contextos muy distintos, no es lo mismo un duelo ganado de Ivan Toney que de Palhinha, que de Guimaraes, que de Caicedo, pero fíjate que lo pones en un contexto de toda la Premier y a la hora de barrer un centro del campo, de ser una escoba que te sirva para abarcar mucho terreno y ganar muchos duelos, Moisés es ese jugador. Me hace gracia porque he tenido un fallo de guión y en vez de poner a You he puesto Ayer, y a ti, tu subconsciente te ha traicionado porque en vez de pensar que podía ser Jordan Ayew, has pensado que era Ayer. Pero no, es Jordan Ayew, está Claro, ahí en duelos ganados. Yo había un momento, claro, yo no puedo hacer nada si aquí pone Ayer, y entonces digo, pero Ayer el año pasado tampoco juega tanto. Yo he de decir que lo he visto, te iba a decir algo, pero he dicho, voy a ver si se sorprende o no. Es Jordan Ayew. Claro, había un momento que he pensado, jugaría poco, pero a lo mejor ganó muchos duelos, y entonces la media por partido le salió muy alta. Jordan Ayew. Pero para que veamos, centrocampistas que ganasen más duelos que él: Palhinha, Guimaraes y Joelinton. A lo que es nivel defensivo dentro de los centrocampistas de Premier, es que Caicedo ha tenido muy poca comparación. Los únicos que se lo aguantan son Rice, Palhinha y 2 jugadores en un Newcastle que nos sorprendió a todos y que terminó siendo de Champions. Además, gracias a su físico y a su capacidad todoterreno y que nos hace compararle con un Pokémon, vamos a ver la siguiente imagen en la que vamos a ver todas las acciones defensivas de Caicedo distribuidas por el campo. Claro, aquí tenemos a Geodude. Básicamente es Geodude. O sea, quitando el área rival, porque el ataque va de izquierda a derecha, ha robado balones, ha tenido acciones defensivas en todo el maldito campo. Que además este mapa me gusta mucho porque hay gente que lo pone en duda como único pivote. Hay gente que dice, bueno, ha brillado mucho, pero siempre al lado de Pascal Gross o al lado de McAllister. Mira ese 8% y donde más acciones defensivas ha tenido es en la posición genuina de un pivote. Es que por eso yo me lo creía perfectamente en un 4-3-3 del Liverpool, en la posición que antes ocupaba Fabinho, perfectamente me lo creo preparado para ese rol, o también en el Chelsea acompañando a Enzo Fernández, acompañado más de un futbolista creativo como el argentino. Pero es que es un futbolista que en el Brighton ha podido estar tanto cerca de la jugada como también robando balones, como vemos en ese mapa de intercepciones, de acciones defensivas, mejor dicho, también cerca de la frontal del área, liderando esa presión tras pérdida tan agresiva del Brighton. Por eso a mí también, cuando en su día se habló del fichaje por el Arsenal, Caicedo me parecía ideal, porque Caicedo creo que te sirve como pivote y también cerca del área. Creo que cerca del área es un jugador que puede que no tenga mucho gol, pero tiene un toque de balón como para pensar en él también en un futbolista creativo. Y cerca del área para robar, porque hemos visto que es el segundo en posesiones ganadas que terminan en disparo. O sea, tenerlo arriba no solo es por lo que te va a dar a nivel ofensivo, sino por lo que te va a permitir robar. ¿Qué pasa? ¿Un jugador con estas estadísticas debería hacernos flipar tanto o debería ser solo un pivote defensivo como los muchos que hay en la Premier League? ¿Por qué Palhinha no está al nivel de Caicedo si es un jugador que hemos repetido y que le supera muchas estadísticas? Pues aquí, Nacho, es el momento en que hay que entrar a su habilidad con el balón. A todo lo que le hemos visto, a todas esas estadísticas que le convierten en élite defensiva, se le suman las siguientes que le hacen también ser élite, pero en la parte de ataque. Ahí lo vemos, es el segundo centrocampista
con mejor porcentaje de pases completados, solo por detrás de Rodri. Esto normalmente suele ser una estadística que hay que poner siempre en contexto, porque, vale, porcentaje de pases completados, pero ¿cómo son esos pases? Bajo presión, muy horizontales, pues ahí tenéis la otra. Es el tercer futbolista con mejor porcentaje en la pasada Premier en pases completados bajo presión, con un 86% solo por detrás de Rodrigo Hernández. ¿Y quién es el otro? Enzo Fernández, amigos. Va a juntar el Chelsea a 2 de los 3 futbolistas con mejor porcentaje de acierto en pases bajo presión. Además, es el 11º en pases dados en el último tercio de campo, 181, que esto también teniendo en cuenta la posición y lo que tiene que cumplir a veces Caicedo, porque luego lo hablaremos, pero juega hasta como lateral derecho, tiene también mérito, y es el segundo, atención, en acciones en la zona del tercer cuarto de campo que terminan en tiros, solo por detrás de Rodri. Si quieres explicar esto último, Pablo. Vamos a intentar explicarlo, porque es algo difícil. Dentro, si dividimos el campo en 4 cuartos, hay un cuarto que sería entre el centro del campo y el área rival. Pues en esa zona... Para hacerlo muy gráfico. Este es el campo, atacamos hacia allá. Exacto. ¿Vale? Hacia allá. Primer tercio. Un cuarto, otro cuarto, ¿vale? Aquí está el centro del campo. Y aquí está tercer cuarto. Y aquí está el área rival. Y aquí está el saco del campo. Bueno, pues estamos hablando del tercer cuarto. Efectivamente, entre nuestro medio de campo y el área rival. La zona que normalmente pues, se suele atribuir a los mediapuntas. De hecho, en Italia esa posición se llama trecuartista, si no mediapuntas, o si eres un equipo que presiona mucho, hay por ejemplo, Rodri es donde te destroza la vida, pues, en ese tercer cuarto. Pues en las acciones ofensivas que se produce en todo ese cuarto del campo, es el segundo que más ha realizado en toda la Premier League, justo por detrás de quién sino de Rodri. Por lo tanto, estamos viendo que es un jugador que domina y es primero, segundo, tercero, cuarto en la Premier League un montón de apartados defensivos, pero es que también para la creación de juego, del que quizás es el equipo que mejor jugaba en la Premier League pasada, también era clave. Es un jugador, como hemos estado diciendo, que es total. A mí, lo más relevante de todo lo que acabamos de ver es el dato de que se va a juntar con Enzo Fernández para dar ahora una salida de balón con mucho riesgo a dos futbolistas que saben absorber todo ese riesgo, que saben hacer posesiones útiles en situaciones de mucha presión y que van a transformar, me parece, radicalmente la manera de jugar del Chelsea para bien. Es que me parece que uno es perfectamente complementario del otro, porque Enzo quizá no tiene todo ese alcance, todo ese campo que abarca Caicedo en labores defensivas, no lo tiene ni Enzo, de ni cobertura, claro, es muy difícil tenerlo. Pero ahora Enzo, a la hora de bajar a recibir, va a tener un acompañante de élite también para sacar esos balones. Y eso antes Enzo no lo tenía. Antes Enzo tenía que aceptar pues, que tenía que estar en la base de la jugada y no podía, digamos, repartirse con otro futbolista ese terreno, porque él sabía que si no bajaba él a dirigir el juego, no baja nadie. No lo hacía nadie. Ahora sí. Y ahora puede pasar. No solo va a permitir que Enzo esté más liberado, porque claro, es lo que pasaba con el Brighton, que esto lo hemos hablado fuera de cámaras. Ahora los equipos rivales al Chelsea dicen 2 tíos a Enzo. Ahora si le pones 2 tíos a Enzo, está solo Moisés Caicedo y estás muerto en esa presión. Además le va a permitir a Enzo, que es lo que hemos visto que Pochettino quiere hacer, porque lo ha intentado hasta con Gallagher, que es que Enzo pueda adelantar un poquito su posición y pueda ser aún más definitivo en las zonas ofensivas. Que al final va a ser, yo creo, más en fases, quiero decir, Enzo no va a dejar de ser un buen organizador, no va a ser ahora media punta, es que Enzo es necesario para el Chelsea en esa zona, pero es a lo que voy, que en fases de partido ya no necesita decir, si no bajo yo a recibir, aquí no saca el balón ni Dios. No, ahora sabe que puede permitirse estar a otras alturas del campo mientras se coordine bien con Caicedo. Y si no son suficientes para vosotros todas estas estadísticas, pues igual queréis comprar a Moisés Caicedo por su versatilidad, porque según datos de Opta, en esta última temporada jugó al 61% de los minutos de pivote, el 30% de medio centro y un 8% de lateral derecho por si te apetece. Y aquí me está faltando un 1%, pero las culpas no son a mí, no son a Nacho, son a Opta. 8% de lateral derecho. Los días que ha jugado el lateral derecho se me han quedado grabados porque han sido días de decir, madre mía, ya le gustaría a muchos laterales derechos hacer el partido que se acaba de cascar Moisés Caicedo. Cuidado aquí, porque además era un lateral derecho que muchas funciones cumplía eran de puro lateral derecho. Es decir, de que no es que subir, bajar, con tener retorno, participar, por supuesto, en la construcción del juego, y sorprendentemente lo hizo bastante bien. Esa polivalencia que te piden siempre en el Brighton, para ahora dar el salto al Chelsea, es un aprendizaje valiosísimo.
Pues sí, vistas estas estadísticas, a explicaros con números el amor y la excitación que sentimos por Moisés Caicedo desde esta redacción, vamos a intentar explicar por qué Caicedo es el jugador más caro de la historia en Inglaterra. Porque claro, jugadores como muy buenos ha habido toda la vida, pero ¿por qué se ha dado, qué se ha juntado para que a esto que nos encanta se le haya sumado diversos factores que le han convertido en el jugador más caro? Que no es lo mismo explicar que justificar, ¿vale? Exacto. Quiero decir, vamos a explicarlo. Os explicamos por qué han llegado a estos precios. Ahora ya, cuestión de la opinión de cada uno, que cueste o no, pero las razones son estas. Que vamos a intentar dividirlos en una subasta, necesidades, Claro. y el Brighton. Y el Brighton, que es el equipo... Y el contexto Premier League. Que, claro, es el equipo que mejor vende casi de toda la Premier League. El Brighton ha conseguido su objetivo, que era montar una subasta entre dos equipos que estaban absolutamente desesperados. En este mercado, el Liverpool ha perdido 6 mediocentros: Jordan Henderson, James Milner, Fabinho, Naby Keita, De Ox, y podemos meter también ahí a Fabio Carvalho, que se ha ido cedido, y en los últimos meses el Chelsea ha perdido a 5. En este caso es Mason Mount, N'Golo Kanté, Jorginho, Ruben Loftus-Cheek y Mateo Kovacic. Tenemos aquí la primera pata, la primera X de la ecuación, que es Necesidades. necesidades de equipos millonarios. Entonces, claro, a eso ya al Brighton se le pusieron los dientes largos. El Brighton además fue muy listo porque nunca aceptó la oferta del Chelsea a expensas de no saber si iba a entrar otro equipo o no, porque claro, hasta hace 2 semanas el Chelsea había ofrecido hasta los 80 millones de libras, el Brighton no los había aceptado y corrían un poco el riesgo de, hey, si no entra nadie más, quizás el Chelsea se va de esta puja y nos quedamos sin los 80 millones de libras. El Brighton aguantó y en las últimas semanas, como hemos explicado, se formó todo el lío, entró el Liverpool, ya puso el precio en los 110 millones y finalmente, por la elección de Moisés Caicedo, el Chelsea se vio obligado en ese sentido a que, si querían una pieza fundamental para su proyecto, tener que llegar a los 115 millones de libras. Por un lado tenemos dos clubes con una necesidad imperiosa de reforzar, pero ya no solo reforzar el centro del campo, fichar a un titularísimo para su centro del campo. Eso era común tanto para Chelsea como para Liverpool. Por otro lado tenemos que se juntan esas dos necesidades en el mismo objetivo. Todo esto sigue subiendo la puja, por supuesto. Además, pues ya lo hemos explicado, que su última temporada es espectacular, que eso aumenta su precio aún más, pero es que también hay que hablar de la escasez de perfiles tan completos en esa posición de pivote, porque claro, el Liverpool, en el momento que estamos grabando este vídeo, se habla de que puede pagar 60 millones de libras por Romeo Lavia, que es un futbolista muy completo, es un futbolista muy joven, ha extendido con el Southampton, pero Declan Rice costó 105 millones de libras. Alex Scott se puede mover por esa zona, puede ser también un poco más ofensivo, caer a la banda, 25 millones de libras, Tonali 55 millones de libras, Edson Álvarez 35 millones de libras. Se está pagando muy caro ese perfil, aunque entendedme, no estamos comparando, que cada uno es de su padre y de su madre. Claro, o sea, aquí no queremos comparar a los futbolistas, sino queremos decir que efectivamente es un mercado, es un verano en el que se está pagando mucho dinero por centrocampistas. Es que hemos visto al inicio del vídeo la lista de los 5 fichajes más caros y ahí está Declan Rice, que se nos ha olvidado, pero que hace nada y sin que hubiese una puja, bueno, forzó un poquito el City, el Arsenal llegó a los 105 millones de libras, y que el Newcastle, con un jugador que es algo diferente, ha querido fichar a Tonali y ha tenido que poner los 55 millones de libras. Era un cóctel perfecto, agitado por el mejor coctelero de todos, que es Tony Bloom y su Brighton, que han acabado dándonos el título de este vídeo, que es Moisés Caicedo, el fichaje más caro de la historia de la Premier. Y por supuesto, aquí también hay un factor fundamental, que son operaciones entre clubes Premier. Cuando quieres comprar a Moisés Caicedo y pertenece a un club Premier, te estás enfrentando en una negociación a otro club que tiene un músculo financiero mucho más potente que el que puede tener un equipo de fuera. Le ha pasado, por ejemplo, al Milan con el Newcastle, que el Milan no tenía ese músculo financiero para pedir lo que muchos aficionados del Milan creían que era justo por Tonali, que eran 100 millones, exagero, no lo sé, seguro que muchos aficionados del Milan piensan que sí, pero eso es a lo que voy, lo tenía en muy alta estima y hombre, yo sí es verdad que compro que si Tonali hubiera hecho lo mismo en el Milan que un equipo de la Premier, Tonali vale 100 millones. Sí, no. Ahí es por lo que voy en la Premier te enfrentas a una negociación mucho más difícil porque no tiene tantas necesidades o puede jugar con una mayor ventaja un equipo de la zona media, vamos a considerar que es el Brighton, así que ahí también sobrepagas. Está claro que el Chelsea da un salto, hemos empezado el vídeo con ello, para mí creo que puede ser un antes y un después en el proyecto, y el efecto más inmediato es que yo creía que el Chelsea no tenía la obligación de clasificarse a Champions League esta temporada y que una vuelta a Europa a través de la Europa League y un buen juego del Chelsea Pochettino podía ser suficiente. Ahora, con un centro del campo de casi 300 millones de euros,
no te queda otra opción que las miras tienen que estar puestas en quedar entre los 4 primeros y volver a la máxima élite del fútbol europeo. O sea, Hombre. para mí puede suceder o no, pero el objetivo tiene que ser ese. Y también aquí el gasto es como para eso. Claro. El gasto desde un punto de vista financiero, que ahora también lo que vamos a hablar, es un gasto que necesita sostenerse con los ingresos de la máxima competición continental, porque si no lo vas a tener también bastante difícil. Aquí, Pablo, también queremos hablar brevemente de algo que no sabemos a ciencia cierta, no podemos hacer ninguna aseveración al respecto porque no conocemos las cifras, pero muchas veces os hemos hablado del fair play financiero, de las operaciones del Chelsea, de esos ajustes también que hacían a través de la amortización de los fichajes en tantos años, que ya no les vale en el caso de Caicedo, pero hay que mencionar el tema del fair play. Y en este caso la palabra que ponemos es dudas, porque como tú dices, no, es que el fair play... Muchachos, nadie tiene las cuentas de la temporada 22-23 del Chelsea, nadie, porque no son públicas, por lo tanto, se puede tener dudas, se puede tener sospechas, pero aún queda por un mes de mercado, bueno, menos de un mes, pero quedan días de mercado para que cambien las cosas y también tenemos que ver qué pasa pues, con el patrocinio frontal de la camiseta del Chelsea, cómo fueron las cuentas del año pasado. Lo que sí que sabemos es que tras la inversión de 550 millones de euros netos la temporada 22-23, el Chelsea estaba obligado este año a salir positivo. De momento, incluso con fichajes como Disasi, Nkunku, etc., el Chelsea, gracias a sus ventas, estaba en más 45 millones, o sea, el saldo de lo que habían comprado menos lo que habían vendido era positivo, eran 45 millones de beneficios, pero con el fichaje de Caicedo se ponen en menos 88 millones de euros. Parece difícil que pueda superar las reglas de fair play de la Premier League con un gasto de 550 millones el verano pasado y uno de 88 millones este verano. ¿Qué pasa? Que el club lógicamente está obligado a vender a Lukaku, a Ziyech y a Hudson-Odoi. ¿Cuánto vas a poder sacar por esos jugadores? Una incógnita. Sabemos que el Chelsea valora a Lukaku con 40 millones, sabemos que el Fulham quiere a Hudson-Odoi y que estimamos que conseguirá 10-12 millones de libras. Ziyech, ni idea. Arabia Saudí. Arabia Saudí, que él quiera irse y que puedan pagar pues, en torno a 10, 8 o 12 millones de libras. Además, a mí esto ya no es información, es pues, una intuición. Creo que el Chelsea, si se ve muy ahogado financieramente, puede estar obligado a vender a Ian Maatsen, que es un jugador que en posiciones ofensivas le está gustando mucho a Pochettino, o incluso a Conor Gallagher, que hace tan solo 2 semanas el Chelsea rechazó 40 millones de libras del West Ham por el inglés. Y con Gallagher, claro, se va avanzando la temporada, van cubriéndose las posiciones, como puede ser en el propio West Ham, que ha fichado a Ward-Prowse, que ha fichado a Edson Álvarez, pero con Gallagher tiene cartel en la Premier League. Claro. Así que ahí es una baja, no sé si muy dolorosa, me parece que Gallagher con estos fichajes, su importancia en el Chelsea tiene los días contados, pero no te puede, al final puede que haya una solución que es que no te quede otra que dejar ir a un futbolista como Gallagher. Resumiendo, el Chelsea con Caicedo está en menos 88 millones, eso, sin muchos datos más, no se sostiene por los menos 550 millones del verano pasado, e intuimos que el Chelsea tiene que sacar 100 millones en ventas, 100, 100 y pico, lo máximo, o sea, cuanto más mejor para los Blues. Lukaku, Ziyech y Hudson-Odoi son ventas seguras, veremos si tienen que hacer ventas dolorosas de canteranos como Ian Maatsen y Conor Gallagher. Pero como siempre esto lo decimos sin conocer las cuentas, por eso siempre estamos muy pendientes de lo que publican cuentas como Swiss Rumble al respecto, porque ellos sí nos pueden dar una imagen mucho más precisa de lo que es el Chelsea en términos de fair play financiero. Pero vaya, con todo esto, Moisés Caicedo ya es futbolista del Chelsea y queremos cerrar el vídeo con 2 opciones de onces en una situación un poco más ideal y otra menos ideal, que básicamente se basa en Nkunku. Claro, con Nkunku y sin Nkunku. Vamos primero a lo que sería el 11 ideal. El 11 ideal de Todd Boehly, año 2, del Chelsea de Pochettino. Robert Sánchez, ahora que no está Kepa, es titularísimo en la portería. Defensa para Reece James, Thiago Silva, Colwill y Chilwell. Sabemos con las bajas que tiene el Chelsea en defensa, con el central Colwill, pero bueno. Sí, no de momento Badiashile, puede ser Badiashile, puede entrar Disasi, pero para mí creo que le gusta a Pochettino. Creo que este sería el 11 ideal, el que podría terminar la temporada con todos sanos. Enzo y Caicedo, el centro del campo de los 250 millones de libras. La bomba. Mudryk, Nkunku, Sterling y arriba Nico Jackson. Vale, esto es lo que nos imaginamos con todos sanos. Sé que muchos aficionados del Chelsea, entre ellos Pablo, está gritando al ver a Sterling, porque Sterling lleva sin jugar bien al fútbol muchos meses. ¿Y qué le hacemos? Es que es Madueke. Bueno, pues a lo mejor Madueke le acaba ganando el puesto, pero ponemos a Sterling, más que nada porque también cuando estamos haciendo este vídeo, el titular de la primera jornada ha sido Sterling. Me ha tirado un triple. Estamos a 14 de agosto. Ojo, si no se va,
que Ian Madsen no termine siendo el extremo derecho titular del Chelsea después de venir de ser lateral izquierdo en el Burnley. Vamos a imaginarnos ahora la alineación para el siguiente partido del Chelsea, sin Nkunku y con esa defensa de 3 que ya Pochettino probó en Stamford Bridge contra el Liverpool. Sería la siguiente misma defensa: Sánchez, Silva en el centro con Colwill a la izquierda y Disasi, que sorprendió mucho, en la derecha. Los carrileros Chilwell y Reece James, centro del campo Enzo Caicedo, Mudryk, Sterling y Nico Jackson. Aquí lo que nos estaríamos cargando es la figura del mediapunta, que en este primer partido fue Chukwuemeka, y que yo dudo que hasta que llegue Nkunku, pues el jugador ex de Aston Villa vaya a ser el titular. Puede variar también este 11, puede moverse por, quiero decir, se puede acompañar de un tercer jugador en ese centro del campo y una doble punta para arropar más a Enzo y a Caicedo. Bueno, puede cambiar, pero bueno, también es una idea por esos 3 centrales, mientras, como tú dices, no esté Nkunku. En cualquier caso, parece que Enzo y Caicedo son innegociables y por eso, por esos 2 nombres, si fuese aficionado al Chelsea, yo ya pensaría que el equipo, al menos hay una parcela que, no quiero decir a nivel mundial, pero a nivel Premier League, es de lo mejor que hay en la liga. De verdad, Enzo y Caicedo Es un doble pivote. son 2 futbolistas que, vuelvo a decir lo mismo, me la puedo pegar con ellos, pero es que deberían funcionar. Es que por el entrenador que tienen, por el contexto y porque están los 2 juntos, por las características de ambos, es que deberían funcionar, es que están hechos el uno para el otro. Hubiese Son 2 molado talentazos. que a tu lado estuviese alguien que pudiese darte un contrapunto para eso, pero es que a mí me sucede exactamente lo mismo. Le tengo mucha confianza a Enzo, lo que le he visto ya hacer en un Chelsea que se caía a trozos. O sea, en los 6 meses, hay un vídeo, buscar rápido en Twitter, en YouTube, asistencias que el Chelsea le robó a Enzo la temporada pasada. Son durante los 6 meses de que jugó Enzo la pasada temporada, desde que fichó por el Benfica, pases y jugadas que hace que son de locos, pero que luego llegan a Sterling, Mudryk, Havertz, Mount y no aprovechan esas oportunidades. Si a eso le sumas a Moses Caicedo, Nacho, estoy ilusionado. Sí, yo creo que ilusionado. con estas cosas también hay mucha polarización. Sé que también habrá mucha gente que dirá que exageramos, que son los 2 una mentira de jugadores, que no sé qué. Bueno, estáis en vuestro derecho también de pensar eso. Pero, desde luego, aquí tenéis 2 personas que creen que Enzo y Caicedo son una de las próximas grandes cosas. Es el Chelsea de Todd Boehly, a lo mejor luego todo sale mal, pero yo al menos te puedo decir que el Chelsea ha juntado a 2 de mis centrocampistas favoritos de la actualidad. Así y por es. eso me apetece muchísimo ver a los Blues, y más si está Pochettino en el banquillo. Veremos qué pasa con la economía del Chelsea, veremos qué hacen con las ventas, porque está claro que así no se pueden quedar. Es imposible. Tienen que hacer operaciones, así que será un equipo también muy activo en el mercado. Y ahora dejadnos en comentarios qué pensáis vosotros del fichaje de Moisés Caicedo. ¿Es tan grande como nosotros pensamos que es Moisés? ¿Se O la somos pegará? unos malditos ¿Triunfará? flipados? ¿Balón de oro en el año 2025? ¿Es demasiado tarde? ¿2024 ya directamente? Es que yo me imagino verle coger el premio y con la sonrisa siempre la de... Nos despedimos así. Que ni tete. Venga, va, si le doy al 3 te suscribes. Suscríbete. Dame inglés, hacemos contenido muy chulo. I swear you'll never see anything